Antes de arrancar, me gostaria já empezar agradecendo a nosso equipo aqui da unidade de acesso a tecnologias sanitárias, do Departamento de Inovação e Acesso a Tecnologias Sanitárias, da OPS aqui em Washington. E dentro dessa unidade temos o secretariado de EREDES, temos o equipo de avaliação de tecnologias sanitárias, e neste equipo de avaliação de tecnologias sanitárias temos o rol de secretariado de EREDES, como os membros já conhecem, mas como temos muitos participantes que não são membros e não conhecem a estrutura, que estou compartilhando com vocês. Então, eu queria agradecer a este equipo, Malin Roman, que é a responsável por el secretariado, o dia a dia das atividades do secretariado e também organizando várias atividades da rede. Também a Vânia Canuto Santos, que me reemplaça em várias atividades relacionadas com o rol de assessor de avaliação de tecnologias sanitárias, tendo em conta que eu estou há 2 anos já como chefe interino da unidade de acesso. Também a Caroline Brugman, que hoje vai ser nossa moderadora da sessão deste webinário, e Flávia Ribeiro Salomão, que também nos ajuda em várias atividades relacionadas com os informes de avaliação de tecnologias e também apoiando o secretariado da REDETSA quando necessário. Assim que muitas graças a todo esse equipo técnico e também agradecer a Lisete Nunes, que é nossa assistente administrativa. Sim, Lisete, não poderíamos fazer esta série de webinários. Assim que muitíssimas graças, Lisete, por todo o teu apoio e também aos intérpretes, las intérpretes, que permitem que podamos ter aqui uma boa sessão com os colegas hispanohablantes, angloparlantes e aqueles que, como eu, são brasileiros, eligem aí canal ou outro para a sessão. Estou empezando falando espanhol e em um rato vou passar ao inglês, considerando que hoje temos dois ponentes angloparlantes e assim vai facilitar um pouco mais a comunicação. O outro ponente é de Brasil, mas também vai falar em inglês. Então, que me gostaria de recordar que a interpretação, e perdão, eu acabo já empecé mal porque me olvidei que há um canal em português, então também se pode ter a interpretação a português. Minha equipe aqui já deve estar nervioso para dizer que eu empecé aqui informando mal. Então, temos 3 canais de inglês, espanhol e português que vocês podem ler aí abaixo em el menu. Informar que vamos, como sempre hacemos, temos gravação da sessão, assim que vocês depois podem compartilhar com os equipos, com os colegas que não podem vir a la sessão. Depois enviamos os enlaces e isso todo fica disponível em nosso canal de OPS em YouTube e também na página de Heredetsa, não? Parro TV em YouTube e na página de Heredetsa. Bien, queria agradecer a presença de todos vocês. Ligamos a edição de número 47 de nosso programa de webinários de Heredetsa. Hoje temos o tema de diálogo sobre inteligência artificial em avaliação de tecnologias sanitárias, oportunidades de inovação e colaboração. É tema que está generando grande interesse, não somente entre os membros de Heredetsa, não somente na região, para nível global. Dizer que os webinários Redetes, e agora estou mirando aqui o número, já passamos de 200, chegamos a 240 participantes, creio que tivemos ao redor de 500 inscritos, assim que vamos seguramente a chegar a 300 em um rato. E cada vez mais temos interesse muito amplo por os webinários Redetes, não somente os membros, não? Vemos aqui, obviamente, os membros de Redetes sempre presentes e sempre agradecemos a participação, pero cada vez mais ligamos a sectores interessados, a comunidade de avaliação de tecnologias sanitárias em distintos sectores, público, privado. Temos aqui representantes de governos de países que não fazem parte da REDETSA, pero que estão interessados no tema, ojalá possam ser parte da REDETSA em futuro cercano. Temos também representantes do setor privado também, veio também representantes, por exemplo, de associações de empresas de seguro-saúde, não? Participando, veio
hospitales também aqui muito interessados e também e mesmo empresas farmacêuticas, que obviamente têm muito interesse no tema e seguem as atividades de Redetsa com bastante interesse. Assim que queria agradecer esse interesse crescente em nossos webinários, em las atividades Redetsa, em Brisa, que estamos chegando a 4.500 informes disponíveis em Brisa, que é uma base, como sabem, pública, de amplo acesso, sem qualquer custo, obviamente, e les invito também a ter acesso a esta informação de alta qualidade. Não? Queria também agradecer a nosso colega, nesse caso, estamos fazendo esse webinar com a participação do Departamento de Evidência e Inteligência para a Saúde, IATIA, como chamamos o acrônimo aqui em OPS, com o Marcelo D'Agostino, com a nossa colega Mirna, que vai em um rato também nos brindar com suas palavras, e queria agradecer por esta participação. Como sabem, o Departamento de IAT é responsável por todo o tema de saúde digital, então, obviamente, é um tema de grande interesse também, e por isso, quando decidimos fazer este webinário sobre inteligência artificial em avaliação de tecnologias, esse tema decidimos fazer de maneira conjunta, por isso vamos invitar a Inurato, a Mirna, a Marti a essas palavras. Pero antes queria falar um pouco, primeiro vou passar a hora a inglês, e como mencionei a interpretação. So switching now to English, we are very glad Pasando a inglés, estamos muy felices hoy de que tengamos tres distinguidas panelistas para este webinario. Tenemos a Rebecca Owens, quien es la consultora técnica y especialista en el Instituto Nacional de Excelencia en el Reino Unido. Tenemos a Rebecca Trama, secretaria científica en Australia. A Augusto Guiara, un viejo amigo, quien es profesor de la Universidad Federal de Minas Gerais, que también es un centro colaborador para el Sistema Público de Salud en el Brasil. Un viejo amigo, un colega, por más de 20 años en estos temas de evaluación de tecnologías de salud. Y durante los últimos 15 años trabajando en paz, que siempre hemos mantenido contacto. Como dije, a gusto también estar hablando en inglés, creo. Pero si habla portugués está muy bien porque ustedes tendrán interpretación simultánea hacia el español y el inglés. Brevemente ahora, quiero no tomar mucho. Las personas que me conocen saben que hablo mucho, de pronto más de lo que a mi equipo le gustaría. I think this is a very important topic, and as I Pero said creo que es before, un tema muy interesante. there's a growing interest in the Y como subject. dije antes, hay un creciente interés en el tema. Recientemente In Argentina, in Buenos Aires, Argentina, tuvimos nuestra reunión en Buenos Aires, en Argentina, hace unos meses. as part of the discussion, Y como parte de la conversación, new topics for new siempre consideramos nuevos temas para nuevos equipos de trabajo. Entonces, uno de los miembros habló de la posibilidad de incluir inteligencia artificial en hipertensión. important topic, but Y claro que sé que es un tema muy importante. interest was Estaba impresionado porque ese interés era más alto de lo que se esperaba. the meeting Si no es que es por todos los que están presentes en participar en los grupos de trabajo al respecto de esto. now, I think the working group has Ahora creo que el grupo de trabajo tiene 25 personas de 16 miembros de Redeza que meeting participaron. Tuvimos una reunión de inicio al respecto con este grupo de trabajo y Augusto está involucrado. Creo que incluso we mentioned about the work con Augusto se mencionó el trabajo working group is just starting, as I que said. se está realizando. Believe the meeting just happening or Creo que la reunión acaba de suceder o va a suceder en los siguientes días. as we know, Como sabemos, in artificial intelligence los avances en inteligencia artificial y aprendizaje de machine learning ha avanzado muchísimo en las últimas décadas, pero en los últimos años ha sido realmente impresionante with y todo el mundo interest le está dando un seguimiento is con mucho interés. revolution
lo que está causando toda una revolución en la forma en que trabajamos, producimos y también está generando impacto en el campo de la salud y la evaluación de tecnologías de salud. Ya sabemos que la inteligencia artificial puede mejorar nuestros procesos para mejorar recolección de datos, análisis, toma de decisión, automatización de algunos procesos, pero algo más que está utilizando, en lo que se está utilizando la inteligencia artificial es en estas tecnologías de la salud y son áreas de interés. Una es en el mejorar los procesos para que sean más rápidos y eficientes en cuanto a los reportes de hipertensión, pero también algunas tecnologías de la salud utilizan esto teniendo en cuenta los desafíos, y ese es un nuevo escenario. Esas tecnologías de salud se han desarrollado, los softwares para analizar imagenología y datos escaneados. Esto presenta desafíos metodológicos para todos nosotros. Pero creo que es importante que en la sesión de hoy podamos abordar algunas de esos desafíos y preocupaciones, algunas incertidumbres, por ejemplo, en cuanto a temas de transparencia, de cómo podemos utilizar esta herramienta de una manera adecuada y si podemos confiar en los resultados, y también sobre las consideraciones éticas con el uso de inteligencia artificial. Algunas agencias eh, con respecto a la hipertensión están empezando a sacar declaraciones sobre el uso de la IA. Recientemente tenemos, por ejemplo, NICE y tenemos una representante de NICE, NICE, y también la agencia canadiense CDA que ha publicado algunas declaraciones al respecto y con Redensa, como lo he dicho, tenemos ya formalizado el grupo de trabajo y tendremos más información de parte de Augusto en un momento. Y en el webinario de hoy tendremos cómo mirar el uso de la IA en las tecnologías de salud, de hipertensión y ese uso de la inteligencia artificial, dándonos algunos aportes de distintas empresas, de distintas agencias a lo nacional y a lo internacional. En las presentaciones, una vez terminadas, tendremos sesiones de preguntas y respuestas. Utilicen, por favor, su icono de preguntas y respuestas para enviar sus preguntas. Nuevamente, muchísimas gracias por su participación. Estoy muy emocionado. Les puedo decir que en este momento tenemos ya 340 participantes en nuestro webinario, que es grandioso. Y como les dije, la sesión estará siendo moderada por Caroline Brickman, mi colega. Pero antes de pasarle a Caroline el piso, voy a pasar con ustedes a Mirna Martí, quien es del Departamento de Pajo de Inteligencia de Salud, quien va a estar dando unas palabras de apertura. Adelante, Mirna, y gracias por tu participación. Bueno, buen día. Yo voy a hablar en español y muchas gracias, Alexandre. Primero, agradecer por esta invitación de parte de Marcelo D'Agostino, que es el jefe de la unidad de sistemas de información y salud digital de la OPS, que tiene, como dijo Alexandre, este tema como uno de los temas fundamentales, a quien hoy estoy representando. La verdad que estamos muy contentos de haber sido invitados a participar en un seminario tan importante que integra estos dos temas, la inteligencia artificial y la evaluación de tecnologías sanitarias, en pensar oportunidades de innovación y de colaboración. Este es un tema muy convocante, la inteligencia artificial, y por eso nos alegra mucho el interés eh, y, y que tenga un espacio especial, y vemos que hay más de 330 personas, como dijo Alexandre, lo que demuestra este interés en todos los sectores, pero particularmente en el sector de evaluación de tecnologías. Y también en la salud pública en general. Eso es lo que estamos viendo, y esta es una función central de la Organización Panamericana de la Salud, que desde sus inicios busca siempre recopilar, analizar y distribuir información, ¿no? Para mejorar la salud de las Américas. Y bueno, hoy la inteligencia artificial tiene un rol fundamental
en estos procesos. Entonces, nada, decir que brevemente, ¿no? La IA, la inteligencia artificial, hoy nos ofrece herramientas súper poderosas para mejorar los sistemas de salud, para mejorar los resultados para los pacientes, para mejorar o aumentar la eficiencia, pero lo que es importante y en lo que hacemos mucho hincapié es en aprovechar este potencial de manera responsable. Por eso, desde nuestra unidad, desarrollamos herramientas como la herramienta que está en inglés, que se llama Artificial Intelligence Readiness Assessment Toolkit. Es una caja de herramientas para ver qué tan preparados están los países para implementar proyectos de inteligencia artificial en salud pública, que no es lo mismo que en una institución, que no es lo mismo que en un hospital. Es proyectos, programas de salud pública que integren y que habiliten el uso de la inteligencia artificial de manera responsable. Y bueno, y también aprovecho la oportunidad porque hace 2 días lanzamos un nuevo documento técnico que también está en inglés, pero ya está por salir en español, que es sobre diseño de prompts de prompts de inteligencia artificial para salud pública, ¿no? Cómo usar la inteligencia artificial generativa de manera responsable. Un poco para todos nosotros que queremos avanzar y mejorar nuestras tareas diarias y mejorar la salud pública a través del uso de estas herramientas. Esto salió hace 2 días y bueno, estamos muy contentos con eso, así que aprovecho la oportunidad y lo anuncio acá. Em, También la OPS tiene mandatos específicos aprobados por los países y sobre este tema hay uno específicamente que es el de la política sobre la aplicación de ciencia de datos en salud pública mediante la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes que establece un marco de uso ético y seguro y es una estrategia para apoyar a los países en la implementación, así como nuestra estrategia de transformación, nuestra hoja de ruta de transformación digital del sector de salud de las Américas y también el plan de acción para la mejora de los sistemas de información para la salud a 2030. Todos estos mandatos tienen que ver con inteligencia artificial y la incluyen en sus textos. Ahora, la realidad es que estas producciones, como estos webinars y todos los otros webinars que también desarrollamos bajo el programa de alfabetización digital, a los que muchos de ustedes seguramente asistieron, se orientan a reforzar que la implementación exitosa de la inteligencia artificial en salud tiene que estar anclada en principios sólidos y que garanticen el uso seguro y beneficioso para todos. No dejar a nadie atrás, que no se amplíen las brechas, ¿no? Entonces, nosotros un poco planteamos que la inteligencia artificial tiene que ser, voy a enumerar algunos de estos principios, centrada en las personas y basada en la ética, una herramienta para ayudar a la salud pública y siempre respetar la dignidad de todas las personas, de todos los individuos. Tiene que ser transparente, con enfoques y algoritmos que sean comunicados claramente. Tiene que estar basada en la protección de datos y privacidad, porque bueno, como sabemos bien, en todos los temas que tienen que ver con salud, que es un derecho personalísimo, ¿no? La privacidad, la confidencialidad y la seguridad de los datos tiene que ser la base de cualquier desarrollo. Debe respetar la integridad científica. O sea, estas intervenciones de inteligencia artificial, las tecnologías, tienen que ser fiables, reproducibles y responsables. No discriminatorias, con un diseño e impacto que promuevan, ¿no?, la igualdad y que no aumenten las brechas. Y en este tópico, fundamentalmente, evitar el sesgo en los datos y en los algoritmos. Y bueno, y sujeta al control por seres humanos, fundamental. Nos ayuda en todo
está hoy, está acá, está aquí, crece y se avanza mucho más que lo que nosotros podemos abarcar, pero siempre las decisiones tienen que estar revisadas y tienen que ser tomadas por las personas. Hoy por hoy, la mayoría de nuestros países también es una realidad, enfrentan dificultades como calidad de datos insuficiente, como falta de disponibilidad de estos datos. Entonces, bueno, poder integrarlos, los datos para salud, que son de los otros sectores, con la información de salud, sigue siendo un reto. Y este es un espacio donde para nosotros la inteligencia artificial puede ayudar un montón y es fundamental. Por eso, poder abordar estas brechas, para ello es fundamental que trabajemos juntos. El tema que convoca hoy, ¿no? Colaboración, tiene que ver con esto. Y hay que adoptar normas internacionales, tanto para el procesamiento de datos como para la adopción de tecnologías, y crear y expandir programas de alfabetización digital. O sea que al final, digamos que implementar la inteligencia artificial es un esfuerzo colectivo en nuestros sistemas de salud. Y la OPS está dispuesta siempre a colaborar con este tipo de iniciativas que sin ustedes, sin los países, sería imposible. Así que bueno, gracias por la invitación nuevamente. Gracias por acompañarnos en estos webinars, 47 webinars, es un montón, y también los invitamos a participar de los de alfabetización digital de nuestra unidad. Y bueno, vamos a ver cómo construimos un futuro de salud, ¿no? Más inteligente, más resiliente, como dice nuestro director, y siempre guiados por los principios que priorizan el bienestar y la seguridad. Así que bueno, buena jornada, lo mejor para el día de hoy. Los dejo con los moderadores. Thank you. Thank you very much, Mirna, for your opening words. And thank you as well, Alexandra, Gracias, Mirna, por tus palabras de apertura y gracias, Alexandre, por abrir el webinario. Quiero presentar nuestra primera speaker para este webinario. Rebecca Owens, que es una consultora técnica en el Instituto Nacional de Salud y de Excelencia en Inglaterra. Ella les va a dar una perspectiva de las experiencias con inteligencia artificial, tanto para las tecnologías de evaluación en salud o evaluación de tecnologías sanitarias y también sus aplicaciones. Gracias y gracias a Pajo por la invitación. Si quiero compartir mis diapositivas y estaré hablándoles en inglés. Hopefully you can all see Espero this que slide. puedan ver las presentaciones. Permítanme, ¿pueden verlas? We can see it, but it's not in presentation mode. Podemos verlas, pero no están en modo presentación. Ok, permítanme. Is that any better? Or have I just Yes, swapped perfect. this? Yes. ¿Mejor ya? Sí, ya está bien. Yeah, that's working. Okay, so thank you Bueno, so much. muchas gracias nuevamente a todos por invitarme. Yo soy Rebecca Owens. Carolyn ya me presentó, pero soy consultora técnica y especialista de proyecto para el Instituto NICE Advice en Inglaterra. Incluye a NICE International también, y también tengo el rol como participante del programa tecnológico que es responsable de producir guías en tecnologías de salud, lo que incluye consultoría digital en inteligencia artificial, en médicos y diagnósticos. El propósito de la charla de hoy es poder echarle un vistazo a cómo trabaja mutuamente la evaluación de tecnologías sanitarias para inteligencia artificial y al contrario, es la planificación del futuro que, como pueden ver, ya hemos producido 2 documentos en cuanto a la declaración de intento de inteligencia artificial y también una declaración de los médicos con respecto a la inteligencia artificial, pero solo tenemos 15 minutos, así que vamos a ver si podemos lograrlo, pero tendremos links que podremos compartir con ustedes al respecto.
Ahora, quiero hablarles de NICE. El propósito de NICE es poderle ayudar a los médicos y a los investigadores, a los inspectores para encontrar valor para las personas, a los usuarios. Y hay varias formas de hacerlo en NICE. Lo más obvio es la producción de guías útiles y eficientes. Tenemos equipos que trabajan con esas guías y eso es para poder ayudar en el cuidado, en el tema de la salud con todos nuestros médicos. También damos consultoría científica y a todos nuestros aliados internacionales para poder ayudar a guiar la innovación dentro del sistema en todo lo que tiene que ver con el Registro Internacional de Salud. También nos enfocamos en lo que más importa para nuestro sistema de salud y de cuidados para ver cuáles son las medidas que se puedan necesitar, qué es lo que es más importante para las personas en su priorización, para asegurarnos que los temas seleccionados sean relevantes. Tenemos una muy buena reputación en cuanto a suministrar evaluaciones rigurosas e independientes basadas en evidencia, y esto es algo que necesitamos retener y mantener. Y por último, obviamente también es de nuestro interés poder motivar la toma de las mejores prácticas y basadas en evidencia para que podamos dar los mejores resultados para todos. También estamos siendo presentes en un tiempo de cambio, no solo por inteligencia artificial, sino en nuestra organización. NICE está en una transición en la que buscamos llenar todas esas necesidades. Tenemos que mirar qué es lo que estamos produciendo, asegurándonos que haya alta calidad, pero que también en lo que estemos produciendo sean recomendaciones lo más rápidamente posible. Entonces se necesita que sea oportuno y rápido. Tenemos que asegurarnos que sea relevante. Hablé un poquito de eso antes en cuanto a la priorización de los temas. Tiene que ser útil. Tenemos que asegurarnos que sea fácil de encontrar, que sea fácil de entender y que sea fácil de utilizar en toma de decisiones. Y necesita ser transparente y fácil de explicar. Y por último, necesita causar impacto. Y eso significa que nuestro alcance tiene que alcanzar a todas las esquinas del sistema de salud para que pueda causar el impacto necesario. Eso es un poquito de NICE en general. Ahora, esto es un poquito más de inteligencia artificial, de lo que ya hemos visto, y la verdad es que la inteligencia artificial ya está aquí para quedarse. No es tecnología del futuro, es algo que ya estamos viendo y que ya estamos teniendo que trabajar incluso con ella y aprender de ella. Cuando hablamos de inteligencia artificial, sin embargo, es muy fácil ver las oportunidades potenciales, pero tenemos que ser conscientes también de los riesgos potenciales. Y en esta diapositiva les quiero hablar de por qué o en dónde la hemos encontrado de manera histórica y dónde la vemos actualmente. Lo primero es Lasso, que es una técnica de machine learning. La hemos visto siendo utilizada antes en valoración de tecnologías para mieloma múltiple, por ejemplo. Hemos tenido que hacerle algunos ajustes para que reduzca la influencia de coeficientes grandes, para que pueda enfocarse mejor en el efecto del tratamiento. Y ha habido muchos papers que se han entregado dentro de nuestro sistema de evaluación de tecnologías sanitarias por parte de la farma. Lo segundo es, estos son tipos de tecnologías que pueden incorporar inteligencia artificial. El más viejo aquí yo pensaría que es CIO XT, que entró en una evaluación de NICE por allá en 2020. Hemos estado mirándolos, hemos estado evaluando estos modelos de inteligencia artificial. Yo diría que sobre todo la forma en que los estamos evaluando, sobre todo, es por medio de nuestros procesos de evaluación de valor temprano, que son los procesos con los que empezamos. Tecnologías que pudiesen ser prometedoras, pero que encontramos que tenían algunas brechas de evidencia. Lo que significaba es que estábamos empezando a ver patrones en cuanto a esas brechas de evidencia para este tipo de tecnologías, tecnologías que usualmente tienen inteligencia artificial que pasan a través de NICE, tienden a ser modelos predictivos, datos escaneados y no tienen de pronto elementos de diagnóstico que pudiesen anticipar, que pudiesen tener impactos en la ruta clínica,
Y algunas de las brechas que encontramos dentro de esos recolección de diagnóstico tiene que ver con los recursos y por ende el impacto clínico que pueda tener. Necesitamos ver que ahorre tiempo. Estamos tratando de identificar entonces si hay brechas que tienen que ver con generación de evidencia y eso es importante. Entonces hay desarrollos que nos ayudan a evaluar eso. Y por último, tenemos un clasificador de Machine Learning, un sistema que se ha tratado de identificar, de implementar desde la pandemia del COVID-19 con investigación nuevamente en la literatura, encontrando que dieran respuesta rápida. Entonces tienen un clasificador que se ajusta a cada geografía. Hemos podido con eso reducir el trabajo manual bastante, pero lo queríamos que siguiera siendo de alta calidad. Ese es lo que se promete dentro de nuestro servicio, lo que buscamos en nuestros servicios y que me lleva a lo que estábamos diciendo que queremos lograr después, en donde nos estaremos concentrando. Ahora quiero hablar entonces de cuál es la declaración de propósito de NICE con respecto a la inteligencia artificial. Este es un documento que NICE ha publicado, no es una estrategia como tal, pero nos da una guía del compromiso en cuanto a revisar en el campo, asegurándonos que las herramientas que tenemos están cumpliendo su propósito, que están comprometidas con los nuevos requerimientos y si no cumplen su propósito, entonces poder ver qué es lo que se puede lograr al respecto. Y hay tres áreas. El uso de la inteligencia artificial tiene que evaluarse, tiene que estar sometida a toda evaluación de tecnologías sanitarias. También es el tema del uso de la inteligencia artificial en la generación de evidencia. ¿Cuáles son las mejores prácticas? Que es la guía que queremos dar en cuanto a apoyar generación de tecnología por medio de la inteligencia artificial y el evaluar cómo estas tecnologías funcionan incorporando inteligencia artificial y queremos asegurarnos que al comprometernos con estos requerimientos también estemos colaborando con nuestros aliados internacional, reguladores en Reino Unido, nuestras agencias de expertos que ya han producido documentos y guías. No se trata de reinventar la rueda de cómo mirar a la inteligencia artificial, sino que nuestro abordaje esté alineado y que esté garantizando que el día de hoy tenga todos los soportes disponibles, que estemos trabajando para poder abordar todas estas brechas y lograr la práctica mejor posible implementada en sus entornos. Eso necesita algo de aprendizaje y es un poquito de lo que estaremos haciendo para el futuro, en explorar estos abordajes y qué más podemos hacer a corto plazo. Lo que me lleva a mi siguiente punto, porque estos son dos documentos separados. Puede ser un poquito confuso. Está la declaración de intento del uso de la inteligencia artificial, pero lo otro también es la declaración de la postura de NICE para la inteligencia artificial que nos va a llevar a esa última parte en su pantalla, que es la guía de los métodos de inteligencia artificial para la generación de métodos. Y NICE entonces sacó o publicó esta declaración de su postura en el uso de inteligencia artificial en los artículos de evidencia que se entregan. Tenemos mucha más información en nuestra página NICE. Por favor, entren, echen un vistazo. ¿Pero qué hemos publicado? Bueno, ¿y por qué lo hicimos? ¿Por qué publicamos esta declaración de la postura de NICE? Bueno, los procesos de NICE están siempre contenidos en manuales, pero necesitamos saber que la IA cumpla con nuestras expectativas. Y esta declaración de la postura de NICE muestra cuál es la perspectiva de NICE en lo que esperamos que suceda con los métodos que tengan IA en los programas de evaluación. Entonces es muy útil para cualquier compañía que esté buscando generar evidencia utilizando inteligencia artificial para entender cómo pueden utilizar ellos sus mejores prácticas.
Es muy útil cuando tenemos grupos de evaluación para poder crear estas evaluaciones de tecnologías, entendiendo cómo se deben interpretar en los métodos utilizados por IA en estas evaluaciones. También es muy útil para que los comités de salud puedan entender cuáles son o deben ser sus expectativas en el uso de este tipo de metodologías. También va a mostrar cuáles son las regulaciones existentes, la normativa existente, para mostrar qué es lo que se está haciendo y cuáles son las formas aceptadas de trabajar con ella. Esto nos puede ayudar entonces a encontrar más información y guía sobre métodos de Machine Learning en inteligencia artificial, revisiones sistemáticas, evidencias clínicas que están generando nueva evidencia clínica en ellas mismas. Y mirar datos que no están estructurados para que se conviertan en estructurados. De pronto haya brechas de idiomáticas, cómo se trabaja en el modelamiento algunos parámetros. Todo eso está mencionado allí, pero obviamente hemos llegado hasta este punto con esta evaluación y con esta diapositiva quiero darles como un mensaje resumido para que se lleven con ustedes. Y estos son los puntos clave. Primero, sabemos que la inteligencia artificial está aquí, que está con nosotros y se va a quedar, que la evidencia va a estar creciendo constantemente para revisar los métodos utilizados por la IA, de cuál es nuestra expectativa de lo que se está usando. Necesitamos también encontrar los beneficios y un balance entre los beneficios y aquellas cosas que nos preocupan, temas de sesgo, de seguridad. Si se está reduciendo el uso de revisión humana, entonces hay que tener cuidado con eso y tener más personas dentro del ciclo, que sea transparente y accesible y asequible en toda forma. Nuestra expectativa es que se declaren todos los usos de la IA y que haya un sentido lógico para su uso en todos los métodos en los que se utilice. También que los datos estén disponibles para apoyar la transparencia en el uso de los métodos de inteligencia artificial. Obviamente, queremos ver que esté alineado con el marco de regulación de, en nuestro caso, el Reino Unido para la inteligencia artificial. Queremos ver que en cualquier momento en que se utilice la inteligencia artificial esté sometida a eso y que la organización que lo utilice siempre tenga una rendición de cuentas al respecto y sea responsable de su uso. Habrá más guías en el futuro, en los siguientes 2 años, para ver qué es lo que puede que encontremos, porque ciertamente necesitaremos aprender más de ella, pero la última, necesitamos construir una red de confianza en la aplicación de inteligencia artificial. Y parte de eso significa adoptar este principio de no reemplazar el ingrediente humano. Necesitamos entender entonces que la inteligencia artificial debe apoyar al humano y no reemplazarlo. Y por ende tiene que estar siendo supervisado por personas y las personas deben estar incluidas en ese tipo de trabajo de evaluación. Y por último, si hay una compañía que esté entregando evidencia clínica o si hay un grupo de evaluación, ellos necesitan hacer evaluaciones técnicas y externas para poder ver también y medir los resultados de esa evaluación. Eso nos lleva de regreso a nuestra declaración de propósito, porque quiero hablar un poquito de qué sigue con este tema de las mejores prácticas para los métodos basados en inteligencia artificial y cuál es nuestro compromiso en la generación de evidencia de dichos métodos. La idea es poder resaltar el uso de las mejores prácticas con principios que faciliten el rigor científico y consideraciones éticas, y queremos que haya la mayor transparencia posible, lo que significa que tenemos más trabajo ante nosotros. Necesitamos recolectar los aportes en las prácticas actuales. ¿Qué está pasando? Necesitamos considerar cuáles son los desafíos al respecto, cuál es la expectativa con respecto al uso de inteligencia artificial en la generación de evidencia, y necesitamos unificar aportes de expertos y consultores. También necesitamos priorizar áreas principales
Y por eso necesitaremos guía para poder evaluar la calidad y disponibilidad de la evidencia basada en inteligencia artificial, para lo cual necesitamos considerar cuáles son los sesgos, transparencia, reproductibilidad y uso ético. Necesitamos poder liderar una investigación exploratoria y aplicada en la aplicación de generación de evidencia con IA, y por eso necesitamos tener unas bases fuertes y entendimiento de cuáles son esos métodos y procesos, revisiones sistemáticas y el modelamiento económico que ya he mencionado también, que necesitamos ese tema del alineamiento. Necesitamos asegurarnos que estemos alineados con expertos, con otros agencias reguladoras, aliados internacionales, y también es el soporte que encontremos en la literatura y la guía y metodología en el uso de la IA. Y también necesitamos poder apoyar a los innovadores para que puedan obtener los métodos adecuados y las guías adecuadas desde el comienzo. Lo que estamos haciendo ahora entonces con estos proyectos, tenemos 6 proyectos en marcha dentro del tema de la inteligencia artificial. Estamos utilizando o mirando el uso de la inteligencia artificial en la evaluación de tecnologías sanitarias, en el modelamiento económico, en los proyectos de laboratorio. También tenemos un proyecto que está mirando el uso del lenguaje en el modelamiento para la revisión de literatura sistemática. Tenemos 2 pilotos en este momento. Uno de ellos está mirando a los métodos de procesamiento del lenguaje natural para la generación de datos. El otro está mirando a la evidencia que se utiliza en machine learning, técnicas de machine learning. Y tenemos también 2 consorcios. Uno, evaluando la prueba y la co-creación de guías para evidencia en el mundo real, generar esta evidencia también con respecto a toma de decisiones dentro de Europa, mirando a colegas internacionales involucrados, y el consorcio Cintia, que evalúa el uso potencial de datos sintéticos en entornos regulatorios. Ahora, todo esto está resumido en una página que tenemos dedicada para inteligencia artificial. Entonces, eh, cojan con sus teléfonos una foto de este código QR. Esto resume nuestra declaración. Adelante, por favor, tomen una foto. Allí hay más datos. También hay un webinario al respecto, que también se trata de evaluación de tecnologías sanitarias. Creo que se titula Navegando el futuro. Y eso es algo que verán en más detalle en esas páginas web. Y por último, obviamente trabajando con NICE International en los servicios de consultoría. Esto resume un poquito de nuestro trabajo en los servicios, en cómo podemos trabajar conjuntamente con aliados internacionales en nuestra página de contacto. Y con eso voy a dejar de compartir. Creo que tendremos tiempo de preguntas al final de la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Rebeca, por tu excelente presentación. Muy interesante ver cómo NICE se está transformando y adaptando a los cambios y al futuro con respecto a la inteligencia artificial. Ahora voy a presentar a nuestra siguiente speaker. Secretary of the Global Policy Forum of Health Technology Assessment International, HDI, and she will present the outcomes Rebeca of es de HDI y va a presentar los resultados de del Foro Global de Política de 2025 que se llevó a cabo en enero este año, y hablaba de las actividades del ciclo de vida. Rebeca, te entrego. Gracias, Caroline. Muy rápidamente voy a compartir mi pantalla. Entonces lo voy a poner en modo presentación. ¿Todos pueden verlo? Yes, that's fine. Sí, está bien. Gracias, gracias, Caroline. Yo estaba reflexionando sobre todas las conversaciones que estaban pasando y como mencionan, esta reunión, el Global Policy Forum, sucedió en enero, se llevó a cabo en enero y tanto ha progresado desde esa reunión, y yo creo que esto indica la velocidad a la cual este fenómeno se está llevando a cabo, y creo que esto fue o es que algo que no tiene precedentes
cuando tuvimos la discusión en torno al uso de la IA en HTIA, y lo estaban utilizando también con el uso de la evidencia y cómo esto sucedió y se volvió como el tema importante. Y hubo también un comentario de que el ritmo al que estaba sucediendo era mucho más manejable para que la gente se mantuviera actualizada versus como la velocidad de la IA y la velocidad a la que evoluciona y se utiliza en todo el mundo es bastante impresionante. Y yo creo que esto fue algo que simplemente me causó impresión en la presentación. Entonces mi presentación tal vez es casi como un paso atrás en el tiempo, pero voy a repasar dónde estuvieron las discusiones para el foro en enero y como dónde terminaron las discusiones y dónde Health Technology Assessment International está planeando sus próximos pasos. Y luego espero que esto nos lleve a la última charla del día de hoy. Entonces, esperemos que mi pantalla ya haya como cambiado. Y el Global Policy Forum, y para los que no estén familiarizados, hay un equivalente esencialmente en Latinoamérica y yo sé que hay muy buenas personas en el CORE que son miembros también en el Foro Global, pero se reúnen una vez al año, tiene más o menos 40 miembros de la organización que traen representantes, la mitad de los miembros están representando em, agencias que no producen ánimo, que no tienen ánimo de lucro, por ejemplo, em, y la otra mitad representa lo que llamamos las organizaciones que sí son con ánimo de lucro, como por ejemplo compañías farmacéuticas y de dispositivos médicos y biotecnología. Entonces nos reunimos para una reunión de 3 días y nos enfocamos en temas relacionados con políticas. Tratamos de mantener la discusión como a nivel estratégico, más que a nivel metodológico u operativo. Y vemos que este es como un punto inicial para compartir y discutir la política que luego se vuelve un tema de nuevos métodos o grupos de trabajo y cosas así. Cuando escogimos este tema, tengan en cuenta que hablamos del tema en enero, que fue hace unos meses, y escogimos este tema el año antes. Y realmente no sabíamos si estábamos escogiendo el tema correcto. Muchos de los miembros dijeron es demasiado temprano para hablar sobre la IA, es demasiado, como un tema demasiado amplio, vamos a estar hablando de métodos y ya no va a ser un foro muy emocionante. Entonces trabajamos bastante duro y por eso puse el triángulo acá. Hicimos un webinario en noviembre del 24 para realmente definir y repasar algunas terminologías. Muchos miembros, y me incluyo aquí, yo no estaba familiarizada con todo lo relacionado con la IA y los modelos del lenguaje y la IA generativa y todas las formas diferentes en las que funciona la IA. Y luego revisamos y hablamos sobre la IA en salud y dijimos, bueno, como se ha tocado hoy el tema, obviamente es la IA en las tecnologías de salud, pero luego también está el uso de la IA para ayudar en las evaluaciones de tecnologías en salud. Y ahí decidimos enfocarnos más como en el uso específico de la IA generativa, la IA que crea nuevo contenido esencialmente, no solamente automatización, que lleva mucho tiempo ya. Y el uso de la IA generativa en las actividades de HTA. Entonces voy a describir un poco más sobre las actividades específicas y la intención realmente de todas las reuniones que tuvimos era informar a los miembros porque teníamos muchísima experiencia y conocimiento y no queríamos como, o queríamos iluminar unos ejemplos, por ejemplo, donde creo que NICE acababa de sacar una declaración cuando tuvimos esta reunión y como se mencionó, Canadá también, y queríamos como dejar que los miembros se sintieran inspirados en torno a lo que podían hacer en sus propias organizaciones, en torno a la IA y para sentirse un poco más cómodos y con confianza en cuanto a qué era lo que estaba pasando. Entonces, yo diría que mi rol debería, como ya mencioné, es y somos la secretaría que
apoya el foro, que se escribe un documento que está disponible en el sitio web de manera gratuita. Y esto esencialmente trata como de reunir los detalles técnicos, pero también hablo con muchos de los miembros y expertos para tratar de reunir dónde están las personas con algún tema en particular. Y yo he estado haciendo esto, creo que este es mi séptimo, octavo tema, y fue el tema más importante que he visto. Había personas que estaban de acuerdo y decían vamos, y hay otras personas que decían no tengo ni idea. Era un tema que dividía demasiado. Hay personas que decían no, simplemente como por moda. Entonces, al entrar a la reunión, realmente estaba demasiado dividido. Y yo quería dar como unas frases, porque algunas de estas pues, pueden que les resuenen. Y también quiero mencionar que estas frases son de antes del foro, entonces fue a final del 24. Estas personas han cambiado sus puntos de vista y aún está spitting, so it's still cambiando bastante. um, Mm, top of mind for a lot of people. Todavía es As un, has been un said. tema que está muy como en la mente de la People mayoría de las we don't personas. realise Había how personas que keen decían que HTA si no was entendíamos behind la that's urgencia, recognising HTA iba a quedar atrás. Y that esto the es regulators were reconociendo really quite on que board los with reguladores the use of realmente estaban AI, muy particularly the convencidos European sobre el uso de la IA, Medicines Agency particularmente and then obviously the las agencias FDA. And europeas, la we FDA. had the European Medicines Agency come and talk to us about their Teníamos work que plan, which was la really quite agencia detailed work plan about europea how vino y they habló con nosotros sobre both su assess plan de trabajo AI, muy but also detallado how para they will evaluar las continue to use tecnologías de IA, AI. pero también cómo ellos utilizan la IA. And on a similar note, we will be Y de over, manera HTA bodies similar, are going to be eh, overwhelmed if we don't get, sabemos que vamos a estar sobrecogidos si no sabemos que esto va a llegar a HTA y qué vamos a hacer si no nos adelantamos en este juego. Entonces, si, digamos, hacemos demasiado rápido, puede que perdamos las habilidades claves y como ya se mencionó, la importancia de que un humano pueda realmente evaluar de manera crítica y tener una comprensión y poder como eh, unificar el detalle y la profundidad de la evaluación de la tecnología en salud. Si dejamos de contar con la IA, puede que perdamos habilidades, particularmente pensando en cuanto al desarrollo de carrera. Si analistas de HTA jóvenes no hacen estas búsquedas, estos tamizajes y no hacen los pasos que están involucrados en las revisiones sistemáticas en HTA y en la construcción de modelos, y la IA lo hace por ellos, se van a perder estas habilidades claves. Y luego las personas dijeron, bueno, si era tan bueno como se suponía que tenía que ser, ¿no nos hubiera ya quitado nuestros trabajos hace rato? Y yo creo que esto fue algo importante. Sí, tenemos que ser proporcional en nuestras respuestas y creo que alguien ya habló y dijo que lo más cerca que nos acerquemos a la toma de decisiones, más cerca estaremos a que la IA impactará esencialmente a los pacientes. Tenemos que tener mucho cuidado. Pero si es que la IA se está utilizando para cambiar unas celdas en un modelo de Excel, es diferente. Entonces, al tener esto en cuenta, tal vez no es un tema de talla única aquí. Y esta IA es matemáticas, no magia, y esto entró muy fuerte y construimos sobre esto en el foro y creo que esto fue muy importante para los miembros porque trabajamos con modelos económicos muy complejos. Por ejemplo, eh, la IA es simplemente un tema probabilístico y tokens. No es magia, no es algo que está pasando que no podemos cambiar de alguna manera. Esto ya se habló, entonces voy a repasarlo muy rápidamente, pero yo quería como tratar de pensar en por qué estamos interesados, por qué la IA generativa está utilizando, o por qué es importante usar la IA generativa en HTA y he consolidado la forma como se sentían los miembros que se podía utilizar y tal vez esto probablemente aplica al uso de la IA en salud y en tecnologías en salud generalmente, pero como mencioné, solamente nos enfocamos en el uso de la IA en actividades de HTA y quiero hablar sobre el aumento en la eficiencia. Todo el mundo lo dijo. Hicimos una encuesta de todos los miembros. Dijimos por qué es importante. Todo el mundo dijo por el aumento en la eficiencia.
Ahora, en la discusión, esto era importante para nombrar que esto no necesariamente significa solamente velocidad, porque si solamente nos estamos acelerando, sería simplemente, no tendría como mucho ahí. Y se trata de reducir errores, mejorar la precisión, pero también poder ser más rápidos, porque queremos tomar más decisiones rápidamente para los pacientes, pero tienen que ser las decisiones correctas. Y uno de los elementos importantes era que podría reducir la necesidad de trabajo manual. Como dije, muchas de las actividades ya, eh, por ejemplo, se están buscando como en el tamizaje, tareas del HTA, la capacidad del personal para hacer actividades más estratégicas y pensar más y hacer más políticas y cómo hacemos las cosas más que tener que gastar su tiempo em, repasando cosas que pueden ser automatizadas o utilizadas con la IA. Y como se mencionó, la IA puede reducir recursos y esto incluye los costos y todo lo que está detrás, pero lo que realmente era importante con esto en una discusión era que no queremos permitir que los recursos sean reducidos demasiado rápido porque probablemente necesitamos más recursos al principio para asegurarnos que el personal esté donde tiene que estar y que tengamos la infraestructura correcta, los datos tienen que ser de buena calidad. Entonces puede que requiera como un aumento en recursos inicialmente antes de que cualquier recurso se pueda reducir o reasignar potencialmente, como les dije, a otras actividades más que simplemente hacer como las más mundanas. Aumento en la transparencia, calidad y cantidad de datos era uno, pero obviamente si entra basura, sale basura. Entonces esto entra mano a mano con asegurarse de que lo que esté verdaderamente entrando sea transparente. Creo que alguien ya mencionó que la confianza era un tema de discusión súper importante y si podemos confiar en eso, si sabemos que una IA está alucinando y cuál es la diseminación en cuanto al uso de la IA, cuál es el uso de los humanos en el bucle y la supervisión humana y todo lo que esto trae. Y luego el final, que yo creo que es muy, muy relevante para todos acá, se trata sobre la posibilidad de poder colaborar de manera más efectiva, por ejemplo, entre idiomas. Yo sé que tenemos traducción hoy, pero poder trabajar de manera más eficiente entre diferentes idiomas, tener más tiempo para que el personal trabaje en esfuerzos colaborativos. Esto fue un tema importante también en el foro. Al principio del foro, y recuerdan, esto fue a principios de enero, entonces probablemente sería bastante diferente ahora. Le preguntamos a las personas dónde sentían que estaban ellos como en su experiencia con la IA. Esta fue la analogía que utilizamos. Y había 8 opciones. Y las últimas 4 eran como demasiado lejos, no estoy ahí todavía, o no sabemos lo que estamos haciendo. Casi todo el mundo escogió las primeras 4 opciones, y esto es para decir que todo el mundo sentía que estaban como al principio, no había nadie que decía, ah, no, sabemos exactamente lo que estamos haciendo, y esto fue interesante. Siempre es bueno saber que todo el mundo tiene ideas y preocupaciones similares, pero son oportunidades para aprender los unos de los otros con diferentes experiencias también en el salón y creo que esto fue muy interesante de escuchar y luego tuvimos diferentes presentaciones y luego terminamos el primer día con un debate y lo hicimos de una manera que polarizaba mucho de manera deliberada, porque sabíamos que si les dábamos a todos una opción como en la mitad, todo el mundo iba a escoger la opción de la mitad. Entonces dijimos, tienen dos opciones. Número uno, tienen que utilizar IA y lo descifraremos en el camino, pero hay que utilizar IA generativa. Y la opción dos era paremos por completo hasta que no sepamos qué es, hasta que no tengamos todos los marcos, hasta que no tengamos nuestras declaraciones de posición, paramos. Y tres cuartos de todos los miembros dijeron, vamos, sigamos adelante, que me sorprendió. Y yo creo que sorprendió a la mayoría de personas también. Estaría interesada en escuchar lo que las personas aquí en esta llamada piensan desde este debate y en la escritura del artículo que va a salir. Creo que las personas todavía hay como esta combinación
en cuanto al uso de cómo se está desarrollando ChatGPT y temas que están saliendo. Y creo que hay mucha diversidad de uso y no he mencionado ni siquiera el impacto ambiental. Había personas que estaban muy preocupadas por eso también. El uso de agua para el enfriamiento de los computadores, etcétera. Entonces estaría interesada de saber si hay un voto similar, una división similar en este público. Y luego tenemos, bueno, como que si todo el mundo quiere seguir, ¿cuáles son las preocupaciones o las barreras claves? Como he mencionado, la confianza y la transparencia fue la más importante. Los recursos era también muy importante y la parte organizacional. Tenemos miembros, organizaciones que asisten que el gobierno simplemente no les permitiría a sus computadores tener la IA instalada. Entonces había una barrera organizacional que puede haber cambiado. Esa falta como de lineamiento sobre el uso de ambos lados, desde el lado de los evaluadores del HTA y los productores del HTA también, entonces desde el lado de la industria. Y los temas de de calidad de datos, el potencial para los temas de calidad y la introducción de sesgo y cómo se validaban los datos era una preocupación. Yo hablé sobre esto, asegurándose que el personal tuviera la capacitación, pero también ya las agencias de HTA están tan ocupadas y mantenerse al tanto con los cambios y las actualizaciones con la IA también es un trabajo a tiempo completo. ¿Cómo hacen todo esto? Y hacer su trabajo normal. Entonces, esta era una gran preocupación y tenía falta de gobernanza, pero lo cambiamos a falta de gobernanza apropiada. Porque mientras que la gobernanza se veía como algo muy importante, la sensación era que no queremos gobernanza que frene los avances innovadores y emocionantes. La gobernanza es muy importante, pero tiene que ser apropiada y proporcional y flexible. Aquí simplemente tenemos una tira cómica para descansar un poquito mi voz. Me gusta esta, porque es como que la IA podría hacer nuestro trabajo. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar tanto tiempo libre? Bueno, probablemente nos sentamos y pensamos si la IA está haciendo un buen trabajo o no, y las decisiones que tomamos como miembros o profesionales del HTA son tan importantes a los pacientes y al sistema de salud que realmente es muy importante. No estamos utilizando la IA para escribir una lista de mercado o hacer un menú. Realmente son decisiones en torno a la salud. Entonces tiene que ser bueno, correcto, todas las palabras que han sido utilizadas por todo el mundo hoy ya. Entonces, de aquí muy rápidamente voy a pasar por esto. Uno de los primeros resultados fue un white paper simplemente para mostrar un poco lo que ya mencioné sobre los puntos de vista de los miembros sobre el uso de la IA generativa en las actividades de salud. Y luego, esto es desde el sitio web de HTA y también tenemos unos principios como generales y luego me está el volver como al porqué y esto ya se dijo. La IA no debería estar reemplazando el juicio humano, debería ser utilizado como un apoyo. Podemos utilizar eh, herramientas de la IA generativa en el ciclo de vida de HCA, pero esto ya se ha dicho, tiene que ser transparente, responsable, validado. Debería haber una necesidad muy clara. El uso apropiado de la IA puede, digamos, permitir que el personal se ocupe de pruebas más humanas. Y de hecho, hablamos sobre cómo hacemos que quepa la IA en el sistema de HT actual o si podríamos utilizar la IA para cambiar el sistema. Y realmente la conclusión era que no tenemos suficiente tiempo para pensar en este momento en cómo la IA puede cambiar el sistema. Lo que deberíamos hacer es hacer que la IA tome como las cosas que están disponibles para permitir que el tiempo del personal quede liberado
Y es decir, como ahora por la IA, ¿cómo podemos, si quisiéramos, cómo podemos cambiar las cosas, la forma como los pacientes y los clínicos empiezan a pensar en el paradigma em, y hacia el futuro? Y entonces, como les dije, tenemos que saber que el input humano es vital para asegurar que todo sea ético. Tenemos que tener limitaciones, queremos ser proporcionales y tenemos que saber los riesgos. Tiene que haber un problema genuino y de manera muy importante había un consenso. Las herramientas no pueden reemplazar las deliberaciones de los comités. Esto es una actividad humana, pero hay división de que las herramientas de la IA podrían ayudar con la toma de decisiones. Por ejemplo, tener una herramienta IA que podría traer herramientas previas y hablar de precedentes y pensar en la implementación, impacto de la decisión, cosas así. Pero en el corazón necesitamos mantener a los seres humanos en los comités deliberando sobre las recomendaciones. Y creo que dijo Rebeca, y esto ya también ha sido muy importante, que el uso tiene que ser diseminado y el tipo de herramienta tiene que ser justificada también. Hablamos mucho sobre la responsabilidad humana para el cumplimiento, por ejemplo, eh, derechos de autor de los datos y cómo les entrenan las herramientas de la IA y con qué datos y pensar sobre la ética de esto y la legalidad de esto. Y como ya mencioné, validar los outputs. Y esto es lo que ya hacemos con cualquiera de los tipos de datos. Si es posible, queremos múltiples conjuntos de datos, todo debería ser rastreable, deberíamos saber de dónde vienen nuestros resultados. Como mencionamos, los conjuntos de datos de capacitación deberían ser muy grandes y supongo que un punto importante aquí es que si hay un riesgo de sesgo de todas maneras con la forma como hacemos las cosas con los estudios clínicos, incluso hoy en día. Entonces es ser claro si esto puede ser mitigado y tenemos que ser realmente bastante claros y echarle un ojo y auditar donde hay un potencial de sesgo. Y esto vuelve a mi primer punto, la velocidad a la cual podría suceder un error. Si no hay esta supervisión, eso se puede como unificar y embeber muy fácilmente y puede que sea mucho más difícil volver y descifrar cuál sería como el rastro versus si fuera un enfoque humano tradicional. Y esa es mi última diapositiva. Tenemos el white paper que va a ser publicado pronto y luego hay una pequeña comunidad de práctica con un foro global de políticas y los miembros del grupo de HCA para tratar de construir sobre algunos de los outputs y las recomendaciones del foro para esencialmente tener principalmente la intención de promover el uso ético eh, de la IA y estamos viendo maneras en las que podemos intercambiar mejores prácticas sin dañar o sin romper las reglas de confidencialidad y de derechos de autor y ver cómo podemos desarrollar unos marcos y unas guías y ver cómo pueden ser aplicables entre múltiples escenarios y me encantará escuchar la próxima charla porque parece que va por ahí. Entonces, esta comunidad de práctica nuevamente no se va a reinventar la rueda ni nada, pero si hay alguna brecha en particular en torno al uso de la IA generativa en las actividades de HCI, ahí esto se unifica y también podemos compartir dónde ya están sucediendo las cosas para que no tengamos a todo el mundo haciendo lo mismo en 50 países diferentes. Entonces, muchas gracias. Esta es una foto que dice que la próxima reunión va a ser en Istambul Thank el you próximo año. Muchas so much, Rebecca, gracias. for your Gracias, excellent Rebeca, presentation. It's very por tu insightful, excelente considering also the Still presentación. Policy Forum, the Eh, white paper, and yeah, the momentum surrounding gracias por the use of hablarnos del AI. white paper y el momentum Just en before torno al uso closing de la the IA. speaker, I just wanted to Antes de remind you presentar that la you can última ask presentación, quiero questions in the recordarles que Q&A pueden hacer box that you preguntas see on your screen, so feel free to post las preguntas y anything you want to respuestas ahí ask en the su pantalla. panelists. Pueden poner And cualquier cosa now que I'll just quieran incluir. introduce Y Augusto, ahora who's estoy our last presentando a speaker. So Augusto, Augusto Guerra is an que es associate nuestro professor at the último Swiss orador, es Collaborative profesor Center for asociado Health Technology del Assessment Centro de in Netherlands. Colaboración para la He's the one who Evaluación de spearheaded Tecnología en the Salud. slides
en la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil y va a presentar unas iniciativas sobre la IA y también el nuevo grupo de trabajo de la IA. Y Augusto, quiero tener en cuenta el tiempo, entonces por favor, si puedes tratar de mantener tu presentación en 15 minutos, podemos tratar de tener una sesión de preguntas y respuestas muy rápida al final. Gracias. It's We okay? can hear you, but you sound a bit far away. Gracias, te escuchamos, pero suenas muy lejos. This Ahí, is better, yeah, if you keep it ahí, eso es mucho close mejor, to the sí. mic. Yes, if you keep Mejor. the small Si bits mantienes close el to your mouth, I micrófono think that should be fine. cerca de la boca, sí. Thank you. Voy a compartir mi pantalla aquí y voy a tratar de presentar. Primero, me gustaría agradecer a Alexandre, Tania Male y Pajo OPS por invitarme en este webinario. Estoy muy contento y voy a presentar muy rápidamente los resultados de nuestra primera reunión del grupo de IA en Redetza. Esto lo hicimos la presentación con Vania y Malen, que participaron en el comité de organización. Y estas fueron algunas de las reuniones, no voy a mencionarlas todas, como pueden ver, el grupo está pensando en los retos que tenemos. Tenemos varios retos y también unos comentarios que teníamos en debate aquí, retos metodológicos y la perspectiva de nuestra región y muchas otras cosas. Algunas propuestas que ha debatido el grupo, inicialmente es el diagnóstico, la necesidad de capacitación, también el desarrollo de nuevos productos para nuestras áreas, participación con preocupaciones éticas y sociales y algunas propuestas de productos que estamos debatiendo con base en lo que acabo de decir. Y quería resaltar la necesidad de un documento de guías sobre esto, también metodologías, tanto para evaluar la IA y utilizar la IA. Herramientas para trabajar y validar nuestros reportes e informes que tiene que hacer el grupo. Aquí tenemos nuestro próximo webinario programado para una semana después y estas fueron preguntas que publicamos y fue muy interesante porque yo lo publiqué aquí y muchas gracias a todos porque ahora tenemos varios países respondiendo a las preguntas y quiero resaltar la mayoría de las personas que responden son del sector público, que es interesante porque probablemente son los que toman las decisiones en salud y también tenemos personas del área de la salud, inversionistas, etcétera. Acá tenemos varias instituciones que son muy importantes, que nos están escuchando y participando acá. Gracias, Alexandre. Gracias, Evan y Amalén, por su apoyo. Y cuando preguntamos si lo utilizan, es interesante porque la mayoría de las personas lo están utilizando la IA para apoyo y el tipo de modelo que están utilizando está relacionado aquí. La mayoría de personas utilizan más de uno, pero aquí pueden ver que GPT está en primer lugar, Gemini Copilot, pero también tenemos otros muy interesantes, porque algunos no sé si la mayoría de personas no los saben, no los conocen. Es muy bueno compartir esta vista. Y otra pregunta que es muy, muy importante es porque representa costos. A veces pueden utilizar los tres servicios, pero está el uso en aumento
de que hay una necesidad para utilizarlo y pagarlo. Entonces, las personas están diciendo que la mayoría de lo que pagan, la mayoría de las veces que pagan, a veces es personal, pero también es institucional. Es como que va hacia adelante. Y algunos de las tareas que les ayudó la IA son muy interesantes. Así podemos explorar cómo podemos diseñar guías. Y también si la institución tiene algún tipo de protocolo de lineamientos para utilizar la IA y la mayoría de las personas no lo tienen, y a veces es difícil desarrollar una guía para un área que crece tan rápido en nuestra vida diaria. Y aquí hay unas áreas que las personas quieren explorar y desarrollar: la automatización, la evaluación económica, y muchos otros. Ese es el resultado. Y aquí voy a presentar, voy a mostrar aquí la presentación porque tenemos aquí una evaluación para la inteligencia artificial en salud y hemos estado trabajando en este proyecto de investigación que está haciendo que está aumentando las capacidades en la ciencia de decisión en salud con la IA. Y yo eh, estoy trabajando aquí con mi estudiante de postdoc, Marcos Borín, que compartí para poder compartir algunos de los resultados, y es pensar en cómo la IA no nos va a reemplazar, sino que va a ayudar en la evaluación. Podría ser como un analista junior, pero también uno senior. ¿Cómo se puede hacer? Primero, tenemos que modelar cuáles son las partes que uno normalmente hace al hacer una evaluación en tecnología en salud, especialmente si ayuda a la evaluación económica. Pero si es solamente una revisión sistemática, también es importante tener unas certezas. Y luego la IA alucina, pero los seres humanos también. Es bastante común. Aquí en la universidad los estudiantes están todo el tiempo como capacitando y es como una fábrica. Tengo muy buenos estudiantes aquí como Marcus y luego el mercado se los lleva, el gobierno se los lleva. Tengo que empezar el proceso nuevamente. Y lo que yo tengo que decir es que yo alucino y a veces digo cosas que digo, oh, ¿qué estoy diciendo? Estoy completamente equivocado. Y también la IA. No culpen a la IA por alucinar porque están actuando correctamente. Lo que podemos hacer es lo que hace la IA en este proceso. Lo modelamos y luego tenemos estos pasos y luego la IA realmente tiene un rol humano porque puede recrear, escribir, sugerir, reclasificar, organizar, ver, generar, resumir y hacer muchas otras cosas. Pero uno no puede reemplazarse en esta área. No es el objetivo acá. El objetivo es tener un rol humano definido en cuanto a redefinir, revisar, reclasificar, validar, como hago con mis estudiantes acá, porque tengo esta línea como de ensamblaje aquí, pero lo tengo que hacer todo el tiempo. Entonces estamos haciendo lo mismo con la IA, pero la IA nos puede ayudar a hacerlo más rápido, aumentando nuestras posibilidades de buscar y encontrar información. ¿Y cuáles son las características humanas que son muy difíciles de reemplazar con la IA? El pensamiento crítico. El pensamiento crítico aquí no es su perspectiva de algo, porque hoy en día el pensamiento crítico, las personas piensan que es la forma como está mi moral o como yo veo el mundo. No, es una capacidad de crear preguntas y porque pueden ver una perspectiva más amplia de las cosas. Y normalmente tener un algoritmo que haga eso es muy difícil. Y los seres humanos también pueden resolver problemas complejos utilizando cosas que no están aumentadas. Y esto es bien difícil. La comunicación efectiva es diferentes cosas, diferentes personas, como lo que estoy tratando de hacer acá. Y también tener una toma de decisiones que sea creativa.
Las decisiones que la IA solamente puede como revisar qué se ha hecho en el pasado, pero los seres humanos sí pueden hacerlo. Entonces, es muy difícil de reemplazar si ustedes desarrollan estas características claves en su equipo. Y aquí lo que estamos haciendo es que estamos modelando el flujo de trabajo para este proceso. Entonces, lo que yo tengo que decir es que puede que combinemos diferentes modelos de como la base de la IA, como los algoritmos de Machine Learning. Y tenemos también ahora, estamos resaltando un paso. Tenemos acá, por ejemplo, todos los diferentes pasos que necesitamos aprobar y revisar. Y les voy a mostrar, esto es lo que desarrollamos acá. Voy a pasar a la que está aquí. Y aquí ven los pasos. Es simplemente un primer borrador de esta aplicación. Aquí hay varias IAs y pueden venir acá y cambiar. Y luego la IA va a ayudarles a generar preguntas de elegibilidad. Uno les datos que quiere ver y luego la IA les ayuda a ver o construirlas y a seleccionar cuáles son las mejores bases de datos para hacer su investigación y luego lo aprueban y siguen. Y luego la IA puede revisar los estudios y también pueden reclasificar para ustedes con base en su elegibilidad. Y luego lo tienen que revisar y a medida que lo revisan, la IA puede ayudarles a hacerlo más rápido porque puede utilizar algoritmos de machine learning y ver cómo son las palabras que probablemente les dieron la decisión de excluir o incluir algo. Y luego seguimos adelante. Cuando seguimos adelante tenemos ya, podemos hacer las gráficas y esto no lo voy a probar en este momento. Y también ver, hacer la evaluación del sesgo, la certeza de la evidencia y hacer la generación del informe. Esto entonces es posible y esto es nuestro proyecto de investigación, pero pueden hacerlo por su cuenta si van paso a paso con los prompts apropiados. Ahora, claramente lo que buscamos acá es tener una herramienta que haga o que reúna todas las cosas que nuestro grupo de IAs está pensando. Preocupaciones éticas, validez, enfoques que podrían ser de alguna manera criticados, corregidos. Y cuando la IA alucina, hay que revisar la respuesta de la IA y arreglarla, como lo haríamos con nuestro propio equipo de todas maneras. Y luego, si quieren unirse a nosotros y desarrollar como de prueba este HTAI Core Researcher como parte de nuestro equipo, estamos aquí y disponibles para ustedes. Gracias por la oportunidad. Creo que me tomé los 15 minutos. Gracias, sí, gracias por tener en cuenta el tiempo y gracias por la excelente presentación también, por presentar el grupo de trabajo, qué buen trabajo el que se viene y también las actividades que están haciendo. Esto suena muy emocionante. Estamos muy justos de tiempo, pero tenemos un par de preguntas y respuestas en el chat. Entonces, Rebeca, si quieres también mostrar como tus videos y luego podemos contestar las preguntas. Rebeca, nice. Y ya respondiste esto directamente en el Q&A. From Gustavo Andreoli. Hay otra pregunta de Gustavo Andreoli, que es si podrían formular qué
pasos del proceso de HTA utilizan la IA de manera consistente, segura y hemos We surveyed them on that question, and I think it was possibly in Augusto's discussion as well. But really, the main uses at the moment, or this was back in January, were for systematic literature reviews. So particularly search. estuvo la revisión, entonces era búsqueda, tamizaje, extracción de datos, riesgo de sesgo, pero había cierta controversia en torno a qué tan fácil es que hacer esto y qué tan confiable es. En síntesis, tenemos el análisis de la red, el uso para la evidencia del mundo real, entonces son datos no estructurados que se estructuran y el modelado y particularmente la adaptación de los modelos económicos, esto es algo que la industria estaba como ya tenía mucho progreso en términos de recursos que mostraban modelos económicos y el dossier utilizado para solía tomar 6 a 8 semanas y ahora se toma 5 días. Y al final fue la generación del dossier del HTA. Ellos eran los usos principales, pero probablemente ya están muy viejos. Ya han habido unos meses que han pasado. Eso es muy útil, Rebeca. Yo no sé si, Rebeca, si alguien quería complementar esto. Vi que tenías la mano levantada. Sí, gracias, Caroline. Y estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Rebecca. Y creo que estaba en una de las diapositivas de agosto y se presentó muy bien en la tabla. Y creo que la pregunta sería, ¿cuál es el riesgo de uso más alto con la IA? Y es al utilizar métodos para estimar los efectos del tratamiento. Y si están haciendo esto, tienen que ser muy claros en torno a la transparencia de esos métodos, la justificabilidad de esto. Entonces, si voltearan esta pregunta, sería buscar una forma alternativa de responderla, pero hay riesgos y oportunidades con todas las herramientas. Supongo que se reduce a qué tan apropiada sea la técnica que están utilizando también y su capacidad de ser transparente en su reporte. Gracias, muy amable. Gracias, Rebeca. Y Augusto, no sé si quieras opinar o todo ya se dijo. Gracias. Yo no veo más preguntas en preguntas y respuestas. Creo que en el chat solamente teníamos un par de preguntas. Creo que, Augusto, eran para ti. ¿Cuál es el nombre de la app? No sé si tienes el nombre para tu app ya o todavía está en progreso. Sí, Co-Researcher. HTAAI Co-Researcher se llama, su nombre largo. Porque es como un co-investigador porque no pensamos que nos están reemplazando. Antes de los modelos generativos teníamos un procesador, lenguaje clasificador, y lo que se ha estado utilizando, porque llevamos 20 años en esto, es que tenemos una enorme base de datos con la evaluación de nuestro propio grupo y lo que hacemos es que con la IA, aquí no es el modelo generativo que está por fuera, está utilizando solamente la forma como hacemos la clasificación, pero también todavía tenemos que revisar y ver si estamos de acuerdo. ¿Cómo hacemos los unos con los otros? No nos reemplazamos con la IA, utilizamos la IA como herramienta. Y claramente la app se llama HTAAI Co-Researcher. Gracias. Muy amable, Augusto. Muchas gracias. Y puedo ver otra pregunta. ¿Cómo se pueden volver parte del grupo de trabajo de la IA? Este grupo es específico para Redesa, entonces habría que ser parte de una institución que sea parte de Redesa. Entonces, si lo son, comuníquense, ahí está el contacto en el sitio web y pueden ser parte del grupo. Y creo que había otra pregunta antes de Marisa. Si alguien tiene alguna documentación sobre la limitación del uso de la IA, si alguien tiene alguna referencia a esto, siéntanse en la libertad para enviárselo a Marisa. Hay una última pregunta.
y luego vamos a cerrar porque ya casi se nos acaba nuestro tiempo, Rebeca. Como dijeron, el tema del análisis y la evaluación del uso de la IA, ¿cuál es tu consejo para aumentar la conciencia de los actores? No sé cuál de las dos Rebecas mencionaron estos puntos. ¿Algún consejo o una idea para mejorar de pronto la participación de los distintos actores? Ve adelante tú primero. Ok, gracias. Bueno, iba a decir que hay muchas guías disponibles en cuanto a cuáles son los mejores estándares de práctica. Cuando se llega a este punto es tratar de lograr recoger lo mejor al respecto. Sé que es mucho, pero cualquier declaración de posición o de postura por cualquier agencia nacional eh, para resaltar la regulación en NICE, tenemos dos recursos que son muy útiles. Tenemos el trabajo de capacitación, también los estándares de inteligencia artificial que pueden ser muy útiles, involucrados en temas de servicios de regulación, servicios distritales también, que son importantes, que es un esfuerzo colaborativo entre las agencias reguladoras en Inglaterra y la plataforma disponible sin costo. Y también un buen consejo que si tienen inquietudes grandes, busquen agencias que puedan ayudarlos de una manera más específica con respecto a esas dudas que en una manera más generalizada. Si algo puedo agregar, yo creo que desde el espectro de las políticas y en la importancia de tener un personal que pueda dedicarle tiempo a mantener el enfoque en los desarrollos, que casi actúan como un puente entre HTA y la inteligencia artificial y el modelamiento económico de salud también. Solía trabajar mucho con eso, ya no lo hago mucho porque sé que podemos tener un equipo que haga un modelo para ver cuáles son las técnicas más modernas y qué es lo que es apropiado de esto y lo otro. Creo que cada vez más se vuelve importante esto en poder garantizar que esos equipos tengan buenos recursos, buenas bases. Hemos escuchado del grupo portugués que trabajan en eso, pero sí es el tener personas que puedan unir los dos mundos, llevarlos a la vida para ayudar que las personas que están a bordo estén bien herramientadas. Eso es muy importante. Excelente, muchísimas gracias. Creo que con eso llegamos al fin. No veo más preguntas. Quiero agradecerles a todos por su participación y a los panelistas por sus grandes presentaciones. Excelentes preguntas de la audiencia. Terminamos con más de 300 participantes y esperamos que aquí se haya producido mucho que pensar. Queremos recordarles que el siguiente webinario es para el viernes 17 de octubre, que se enfocará en herramientas para los reportes y desarrollar HTA basada en información hospitalaria. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente resto de día. Thank you, everybody. Goodbye. Thanks, goodbye.